En la historia, cuando hemos tenido un papa que ha sido, como usted dice, como una fuente de todo tipo de problemas, ¿puede darnos un ejemplo de la historia? ¿Qué hizo la Iglesia con un papa anterior que pudo haber creído herejía o...? Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, los casos famosos en el primer milenio son el Papa Vigilio y el Papa Honorio. Ahora, el Papa Honorio no creo que sea un tema muy difícil para los católicos, eso es. Y ayuda a explicarnos también lo que hicieron. Sí, mucha gente no se da cuenta de que el Papa Honorio llevaba muerto 20 años cuando desenterraron sus cartas a Sergio de Constantinopla. Y el escenario fue el Concilio de Constantinopla 681. Fue en ese concilio, y nadie llegó a ese concilio pensando que el Papa Honorio iba a ser sujeto de examen. Fue solo cuando Macario de Antioquía, el obispo de Antioquía, cuando fue acusado de herejía, de aferrarse a la doctrina de una sola voluntad en Cristo, que él, como una forma de vengarse, dijo, bueno, eso es lo que dijo el Papa Honorio. Punto. Fue entonces cuando el Papa Honorio subió a la mesa en el concilio, y desenterraron sus cartas y las leyeron. Dice que cree en una sola voluntad. Boom, se ha añadido a la lista de los herejes. Tienen a Teodor, tienes a Sergio, tienes todos estos nombres, Paul, Pyrrhus, y luego, finalmente, boom, Honorius, incluso Honorius. Así que eso es 20 años después de que él viviera. Así que ni siquiera tuvo la oportunidad de ponerse de pie y decir lo que quería decir. Y de hecho, si lees lo que escribió, es muy perdonable. Quiero decir, no suena poco ortodoxo en absoluto. Ahora perdóname, me quedo con el veredicto del abogado, pero tengo que admitir que cuando lo leo, siento que él estaba bien. Lo que estaba diciendo estaba bien. No ha habido una decisión dogmática establecida por la Iglesia sobre si las cosas fácticas que no son consustanciales con la doctrina en los concilios son infalibles. Entonces podría ser que la decisión sobre Honorio no sea un dictamen infalible. Mesa eso por ahora. Pero él no era un hereje formal porque según el derecho canónico desarrollado, tienes que ser capaz de formalizar tu asunto. Tienes materia y forma. Tienen que juntarse para ser un hereje formal. Entonces, la situación de Honorio no es realmente tan mala porque todos sabemos que los papas pueden materializar el error sin la forma. Entonces, Honorio, y en ese concilio, dicen que el papa es, que la sede apostólica es infalible en el escrito del concilio, aceptado tanto por los griegos como por los latinos. Ya sabes, citan la promesa de Lucas, ya sabes, he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Citan eso, citan a Mateo 16, citan la comisión de Juan, apacienta mis ovejas. Citan el voto, la epístola dogmática del Papa de voto. ¿En qué año fue su consejo de nuevo? 681. Hizo esas afirmaciones y los griegos las aceptaron. Así está en los actos oficiales. Entonces, ¿cómo responde un ortodoxo a ese consejo? Bueno, hay varias formas. Número 1. Señalan a Honorio. Bueno, si se suponía que Roma era prístina por esta protección perpetua, ¿por qué condenaron a Honorio? Esa es una pregunta difícil de responder. Y el consejo no resuelve el asunto. Tiene esta afirmación de que la sede apostólica es infalible por el designio divino de Cristo a través de Pedro. Y luego también tienes esta condena del Papa Honorio. Y el Papa en Roma ratificó su condena en términos de autoridad petrina. Cita, por la autoridad que me invistió a través de San Pedro, condeno a mi predecesor. En otras palabras, eso es lo que él, por lo que ya asume la validez de las afirmaciones petrinas en su condena a su presidencia. Así que no vieron esto como una amenaza a los reclamos papales. Pero, ¿cómo conciliar la pretensión de infalibilidad y obtener la condena de un papa por un papal, por un fracaso doctrinal? El consejo no lo resuelve. No es hasta más tarde que canonistas y teólogos hablan de este condicionamiento ex cathedra. Eso no es todo, no solo, ya sabes, hablamos de la persona privada del Papa frente a su magisterio oficial.
Y parece que esto es a lo que se aferran los apologistas católicos en este momento. Exacto, es cliffhanger, ¿verdad? Así que tienes esta división entre la enseñanza privada y la enseñanza magisterial, pero ahora tienes esta otra distinción dentro de la enseñanza magisterial de infalible versus falible. No creo que nadie en el siglo VII trabajara con esa distinción. Pero al mismo tiempo, el concilio se metió en una zanja porque condenó la esperanza de herejía y luego afirmó que los sucesores de Pedro están protegidos contra el error. Así que tenía que haber algo para resolver la tensión o simplemente descartar el consejo como un consejo erróneo. Pero los padres creían que incluso el texto de esos concilios fue escrito por el Espíritu Santo. Entonces, los ortodoxos tienen una visión muy fuerte de los concilios ecuménicos. Alguien en el chat pregunta qué consejo fue ese nuevamente. Se trata de Constantinopla III, 681, convocada por el emperador Constantino IV. Entonces, el concilio dejó una tensión que no está resuelta, y creo que lo único que la resuelve es este condicionamiento divisorio entre la enseñanza papal falible versus la infalible. Casi parece demasiado fabricado, porque este es uno de los miedos que tenía. Parece tan artificial. ¿Cómo los apóstoles enseñaron esto? ¿Enseñaron esto los primeros padres de la Iglesia? No, de hecho, los primeros papas parecían dar la indicación de que todo lo que hacen es infalible. Pero, eso es lo que haría si fuera papa. Así que se arriesgan mucho, pero creo que alrededor del siglo XII empiezas a tener teólogos que se burlan de esto. Al igual que un rey tiene ciertos magisterios o ciertos mandatos constituta que están sujetos a revisión, pero luego hay mandatos universales que son solemnes. Van a usar eso para comparar eso. Es lo mismo. Puede parecer artificial, pero parece tener sentido. Quiero decir, a menos que quieras decir que cada papa está inspirado por el Espíritu Santo y todo lo que dice. Bueno, quiero decir, es una especie de distinción necesaria para mantener la Biblia sobre dos piernas, porque incluso los apóstoles tenían esa distinción, ¿verdad? Cuando Pedro se levantó de los gentiles en Antioquía, eso obviamente no es un acto infalible. Pero todo el mundo cree que era infalible cuando escribió sus dos epístolas, hasta los protestantes lo creen. Así que ya tienes una distinción entre el modo infalible y el modo falible. Los apóstoles probablemente no enseñaron esa distinción, pero tienes que plantearla para que sobreviva al Nuevo Testamento. Entonces, creo que es una manera similar, funciona el desarrollo de la doctrina. Tienes que pensar en ciertas cosas para que el cristianismo sobreviva porque las objeciones y las inconsistencias comienzan a acumularse si no tienes una manera de explicar las tensiones.